El siguiente video se hablará sobre el proyecto 1, diseño de antenas dipolo y monopolo. El objetivo de este proyecto es armar una antena dipolo y monopolo, de tal manera que el alumno comprenda los parámetros que se encuentran relacionados con ellas, así como interpretar el papel fundamental que guardan las ecuaciones de Maxwell con el diseño de antenas. Para comenzar, ¿qué son las ecuaciones de Maxwell? Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones que describen las leyes básicas de la electricidad y el magnetismo. Estas leyes son ley de Gauss para campos eléctricos, ley de Gauss para campos magnéticos, ley de Faraday y ley de Ampère-Maxwell. La primera ecuación relacionada con la ley de Gauss para campos eléctricos es una ley que señala que el flujo eléctrico que atraviesa cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga neta encerrada dentro de la superficie. La segunda ecuación relacionada con la ley de Gauss para campos magnéticos expresa que el flujo magnético que atraviesa cualquier superficie cerrada es cero. La tercera ecuación, presente en la ley de Faraday, explica que un campo magnético variable induce una fuerza electromotriz y, a su vez, un campo eléctrico cuya dirección de la FEM se pone al cambio. Finalmente, la cuarta ecuación, relacionada con la ley de Ampère-Maxwell, establece que el campo magnético que atraviesa una trayectoria cerrada en la que se encuentra una corriente eléctrica, el cual genera dicho campo magnético, es igual a la constante de permeabilidad del espacio por la suma de dos corrientes, la corriente total y una corriente denominada corriente de desplazamiento. Las ecuaciones de Maxwell y el diseño de antenas. Aunque estas ecuaciones poseen diversas aplicaciones relacionadas con el campo de diseño y la creación de tecnología, existe una ecuación que es de mayor importancia para el diseño de antenas, la cual es la ecuación de ley de Ampère-Maxwell. Esto debido a la relación que guarda con la corriente eléctrica y el campo magnético que éste genera, el cual se encuentra relacionado con la propagación de las señales digitales. Conociendo esto, podemos comenzar a simular. Para el caso de la antena dipolo, primero se requiere calcular el valor de lambda. Para ello es necesario conocer la frecuencia a la que se quiere que trabaje la antena. Para este caso, se utiliza una frecuencia de 567.25 MHz, ya que es la frecuencia a la que transmite TV UNAM. Posteriormente, dado que es una antena dipolo, se divide el valor de lambda entre 2. Teniendo este valor, se procede a simular con la aplicación 4NEC2. Como primer paso en la aplicación, se ingresa el valor de la frecuencia a la que se quiere que trabaje la antena, en este caso 567.25 MHz. Después, se coloca el alambre en el simulador. Para ello se selecciona el icono, se da clic en Add y se coloca dentro de la pantalla de la simulación. Después, se modifican los parámetros de la longitud de la antena. Al ser una antena dipolo, estos deben ser simétricos. Al ser la primera simulación, se utiliza el valor calculado. Asimismo, se divide el alambre en 11 segmentos. Después, se coloca la fuente. Para ello, se selecciona el icono, se da clic en Add y se posiciona sobre el alambre. Posteriormente, se posiciona en el segmento 6. Esto debido a que se trata de un dipolo. A continuación, una vez modificados los parámetros, se procede a simular. Para ello, se selecciona el icono de Run, se selecciona Frequency Sweep. Asimismo, se modifica el rango del gráfico, de tal manera que vaya desde menos 100 MHz hasta más 100 MHz, tomando como referencia la frecuencia dada. Una vez generados los gráficos, se debe buscar la optimización. Si la gráfica no está centrada, se requiere modificar la longitud del alambre y seguir simulando hasta que la antena quede optimizada. Una vez optimizada, se procede a obtener todos los parámetros de la antena. Para nuestra antena dipolo, la frecuencia es de 567.25 MHz, la cual es la frecuencia a la que transmite TV UNAM y en la que se requiere que funcione la antena. El SWR es un parámetro que indica el rendimiento en el que está trabajando la antena. Este valor debe encontrarse entre 1 y 2. Mientras más cerca se encuentre de 1, mayor rendimiento tendrá. En este caso, el rendimiento es estable ya que es un SWR de 1.42015 a una longitud de 0.1235 metros. El coeficiente de reflexión es un parámetro que relaciona la amplitud de la onda reflejada con la amplitud de la onda incidente. En este caso es de menos 15.209. El ancho de banda es un parámetro que indica las frecuencias en las que la antena puede seguir trabajando, tomando en cuenta los parámetros que se requieren. Este valor se obtiene con una resta de frecuencias, la frecuencia máxima en la que el SWR no sea mayor a 2 menos la frecuencia mínima en la que el SWR es menor a 2.
dando como resultado para esta antena de 50 MHz. La impedancia es un parámetro que representa la potencia que absorbe la antena, así como la potencia que está dispersa cuando se encuentra en contacto con una onda electromagnética, siendo en este caso de 70.3697 menos 4.7354 J. La directividad es un parámetro que indica la capacidad de una antena de irradiar energía en una o varias direcciones determinadas. En este caso, el ángulo donde la mayor ganancia será 90 metros. Para la antena monopolo, al igual que en la antena dipolo, como primer paso se calcula el valor de lambda. Para este caso se utiliza una frecuencia de 567.25 MHz, ya que es la frecuencia a la que transmite TV1. Posteriormente, dado que es una antena monopolo, se divide el valor de lambda entre 4. Teniendo este valor, se procede a simular con la aplicación 4NEC2. Como primer paso, en la aplicación se ingresa el valor de la frecuencia a la que se quiere trabajar la antena, en este caso 567.25 MHz. Después se coloca el alambre en el simulador. Para ello se selecciona el icono, se da clic en Add y se coloca dentro de la pantalla de la simulación. Después se modifican los parámetros de la longitud de la antena. Al ser la primera simulación se utiliza el valor calculado. Asimismo se divide el alambre en 10 segmentos, esto debido a que es una antena monopolo. Después se coloca la fuente. Para ello se selecciona el icono, se da clic en Add y se posiciona sobre el alambre. Posteriormente se posiciona en el segmento 10, esto debido a que se trata de un monopolo. A continuación se agrega la tierra. Para ello se selecciona el icono, se da clic en 3D y se escoge la opción de Perf Ground. Una vez modificado esto, se procede a correr la simulación de la misma manera que la antena dipolo. Una vez generadas las gráficas, se debe buscar la optimización. Si la gráfica no está centrada, se requiere modificar la longitud del alambre y seguir simulando hasta que la antena quede optimizada. Una vez optimizada, se procede a obtener todos los parámetros de la antena. En el caso de nuestra antena monopolo, la frecuencia es de 567.25 MHz con un SWR de 1.36787 a una longitud de 0.1255 metros, con un coeficiente de reflexión de menos 16.173, un ancho de banda de 77 MHz, una impedancia de 70.3697 menos 4.7354 J y, al igual que en la antena dipolo, el ángulo con mayor ganancia será a 90 grados. Teniendo nuestros datos de la optimización, podemos proceder a armar las antenas. Para esto se requiere de distintos materiales. Estas son cable coaxial, pinzas y regla. Con las pinzas se procede a quitar el caucho del alambre. Para conocer el largo del caucho que se debe retirar, se utiliza la regla para medir la distancia que se obtuvo al optimizar la antena. Dejando un poco más de largo, se retira el caucho y el aluminio que recubre el alambre. Asimismo, se comienza a desenredar la red que lo envuelve, cuidando que no se rompa y mantenga en su largo. Posteriormente, se realizan las pruebas. Si no se recibe bien la señal, se procede a recortar un poco del alambre. Teniendo nuestras antenas listas, podemos proceder con la etapa de pruebas. Como primer prueba, se conectan las antenas a la televisión, se sintoniza el canal de TV1 y se puede observar el canal. Después, con ayuda del analizador de espectros, se miden los parámetros experimentales en los que trabaja la antena. Para el caso de nuestra antena dipolo, el SWR es de 1.23 y la impedancia de 44.8 más J 11.9. Mientras que para nuestra antena monopolo el SWR es de 1.44 y la impedancia de 48.5 más J 19.1. Finalmente, al término del desarrollo del proyecto, se puede concluir que los resultados obtenidos son satisfactorios, ya que los parámetros bajo los cuales trabajan las antenas diseñadas se encuentran dentro de los requerimientos necesarios, además de tener un rango aceptable. Por otro lado, se puede decir que las ecuaciones de Maxwell son parte fundamental de la teoría electromagnética, pues estas forman las bases de ella, siendo en este caso la de mayor importancia la ecuación relacionada a la ley de Maxwell, pues es esta la que mayor relación guarda con el diseño de antenas, esto debido a que se encuentra relacionado con conceptos como la corriente eléctrica y la generación de campos magnéticos, los cuales intervienen con la propagación de señales, las cuales viajan a través de ondas electromagnéticas.